Después de la Revolución, Estados Unidos no parecía una potencia. Parecía un experimento fallido. Cada estado actuaba como un país independiente. El gobierno central no tenía poder para cobrar impuestos. Las deudas de guerra eran gigantescas. Soldados sin paga, economía paralizada, inflación. Para muchos europeos la pregunta no era si Estados Unidos fracasaría, sino cuándo. Pero Hamilton veía algo diferente. Donde otros veían caos, él veía una oportunidad. Estaba convencido de una idea radical. Sin un gobierno federal fuerte, la nación moriría. En 1787, líderes de las colonias se reunieron en Filadelfia. El objetivo oficial era arreglar el sistema. La realidad, estaban diseñando un país desde cero. No había modelos. No existía una democracia grande en el mundo. Todo era un riesgo. Hamilton no quería solo una unión. Quería una nación poderosa. Convenció a George Washington de asistir, sabiendo que su presencia daría legitimidad inmediata. Pero el mayor obstáculo era el miedo. Muchos creían que un gobierno fuerte significaba volver a la tiranía de un rey. Entonces Hamilton hizo lo que mejor sabía hacer: escribir. Junto a James Madison y John Jay, comenzó a publicar ensayos defendiendo la nueva Constitución. Hoy los conocemos como The Federalist Papers. Hamilton escribió 51 de los 85, a una velocidad casi inhumana. No solo explicaban la Constitución, la vendían. Argumentaban que la libertad no sobreviviría sin orden, que la unión era la única protección contra el caos. Funcionó. En 1788, la Constitución fue ratificada, pero Hamilton apenas estaba comenzando. Cuando George Washington se convirtió en el primer presidente, enfrentó una decisión crítica. ¿Quién podía rescatar la economía? Eligió a Hamilton como el primer secretario del Tesoro. Tenía solo 34 años. El problema era monumental. Estados Unidos debía millones. Los estados también. El crédito internacional era inexistente. Nadie confiaba en el nuevo país. Hamilton propuso algo que parecía absurdo: que el gobierno federal asumiera todas las deudas. Muchos se indignaron. ¿Por qué pagar lo que otros deben? Pero Hamilton no pensaba en el presente. Pensaba como un arquitecto. Si todos dependían del gobierno para cobrar, todos defenderían al gobierno. La deuda se convertiría en pegamento nacional, y tenía razón. Hamilton fue más lejos. Creó bonos del gobierno, fundó el primer Banco Nacional, estableció crédito internacional. De pronto, el mundo empezó a ver a Estados Unidos como un país serio. Pero su visión era aún mayor. Quería una moneda única. Porque sin moneda común, no hay identidad común. En 1792 nació el dólar. Por primera vez, los estados dejaron de parecer países separados. Estados Unidos comenzaba a sentirse unido. Muchos historiadores creen que este fue el momento real en que la nación sobrevivió. No en la guerra, en la economía. Pero cada paso que daba Hamilton concentraba más poder en el gobierno federal. Y eso aterraba a sus rivales. Thomas Jefferson y James Madison creían que Hamilton estaba construyendo algo peligroso, casi monárquico. La prensa lo atacó. Los políticos conspiraron. Y el país se dividió en dos bandos. La política moderna había nacido en Estados Unidos, y Hamilton estaba en el centro de la tormenta. Alexander Hamilton no fue presidente, pero diseñó el sistema que todos los presidentes usarían después. Creó crédito. Creó estabilidad. Creó confianza. En muchos sentidos, construyó el motor que convertiría a Estados Unidos en una potencia mundial. Pero el poder tiene un precio. Y muy pronto, los ataques dejarían de ser solo políticos. Se volverían personales. Alexander Hamilton había construido el sistema financiero de Estados Unidos, pero ahora estaba a punto de destruir su propia vida. No sería una guerra. No sería una elección. Sería un escándalo sexual. El primero en la historia política de Estados Unidos. A inicios de la década de 1790, Hamilton era posiblemente el segundo hombre más poderoso del país. Solo detrás de George Washington. Controlaba la economía, influía en la política, movía el futuro. Pero el poder hace algo inevitable. Crea enemigos.
Thomas Jefferson y James Madison comenzaron a atacarlo sin descanso. Lo acusaban de querer un gobierno demasiado fuerte, de admirar el modelo británico, incluso de soñar con una monarquía. El país empezó a dividirse. Habían nacido los primeros partidos políticos. Federalistas versus republicanos. Y la pelea se volvió brutal. Los periódicos se transformaron en armas. Los ataques ya no eran solo contra sus ideas, eran contra su origen. Lo llamaban oportunista. Decían que no pertenecía a la élite, pero Hamilton no se quedaba callado. Respondía con la misma agresividad. Artículo contra artículo. Insulto contra insulto. Estados Unidos estaba descubriendo algo que aún define su política. El poder es una guerra narrativa. En 1791, Hamilton cometió el peor error de su vida. Comenzó una relación con una mujer casada, Maria Reynolds. Lo que empezó como un romance, terminó en chantaje. El esposo descubrió la aventura y exigió dinero para guardar silencio. Hamilton pagó, una y otra vez. Pero años después, cartas comprometedoras llegaron a manos de sus rivales políticos. La acusación fue devastadora. Corrupción financiera. Decían que Hamilton estaba robando dinero del gobierno. Entonces tomó una decisión impensable. Confesó. Publicó un panfleto de casi 100 páginas, admitiendo la aventura para demostrar que no era corrupto. Salvó su reputación política, pero destruyó su reputación personal. Y humilló públicamente a su esposa. Desde ese momento su carrera nunca volvió a ser la misma. Durante años, una figura había protegido a Hamilton, George Washington. Pero en 1799, Washington murió, y con él desapareció el escudo político de Hamilton. Sin su mentor, quedó expuesto, más vulnerable que nunca. La elección de 1800 enfrentó a dos hombres que Hamilton detestaba, Thomas Jefferson y Aaron Burr. Hamilton tomó una decisión sorprendente. Apoyó a Jefferson. ¿Por qué? Porque creía que Burr no tenía principios. Ese acto cambiaría la historia. Burr jamás lo olvidaría. Hamilton había sobrevivido a la pobreza, a la guerra, a la política. Pero ahora había hecho algo peor que crear enemigos. Los había humillado. Y uno de ellos pronto exigiría satisfacción. 11 de julio de 1804. Dos hombres cruzan el río Hudson al amanecer. No van a negociar. No van a debatir. Van a dispararse. Solo uno regresará con vida. Aaron Burr y Alexander Hamilton eran opuestos. Hamilton, impulsivo, ideológico, brillante. Burr, calculador, silencioso, ambicioso, se habían enfrentado durante años, en tribunales, en elecciones, en público. Hamilton no confiaba en él, y no lo ocultaba. Cuando Burr perdió la presidencia, culpó a Hamilton. Cuando perdió la gobernación de Nueva York, también. Entonces decidió actuar. Exigió una disculpa. Hamilton se negó. No podía retractarse de algo que creía verdad. El duelo era inevitable. Hoy suena absurdo, pero en ese tiempo, el honor lo era todo. Si alguien lo cuestionaba, debías defenderlo, aunque eso significara morir. Hamilton ya había estado en disputas antes, pero esta vez era muy distinto. 3 años antes, el hijo mayor de Hamilton murió en un duelo, usando las mismas pistolas. Hamilton tenía un plan: no disparar a matar, mostrar valentía sin quitar una vida. Una última contradicción en la vida de un hombre complejo. Weehawken, Nueva Jersey. Amanecer. Silencio. 10 pasos. Se giran. Disparos. La bala de Burr atravesó el abdomen de Hamilton. Destrozó sus órganos. No había salvación. Murió al día siguiente. Tenía 49 años. La noticia paralizó al país. Iglesias llenas. Negocios cerrados. Multitudes llorando. Hamilton fue enterrado en Nueva York, muy cerca de Wall Street. El lugar que ayudó a crear. Nunca fue presidente. Pero diseñó el sistema financiero. Definió el poder federal. En muchos sentidos, Estados Unidos se parece al país que Hamilton vio antes que nadie. Alexander Hamilton llegó sin futuro. Murió como uno de los arquitectos de una nación. Su vida fue prueba de algo extraordinario. No necesitas nacer con poder para cambiar la historia. Gracias por ver.
No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.